Hola, Jonah. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Tienes algún problema? Hola, Ricardo. Sí, lo hago. Ya sabes, problemas de dinero, como siempre. Siempre tienes ese problema, hermano. ¿Por qué es eso? ¿Qué pasa? Bueno, no lo sé. Cada vez que recibo mi pago, pienso que será suficiente, pero no lo es. Creo que estoy gastando demasiado dinero. Realmente necesito ahorrar dinero, pero no puedo. Bueno, sí, ahorrar algo de dinero es importante. De esa manera, no te preocuparás más tarde. Sí, lo sé, pero no puedo. Lo intento, pero no me funciona. Abrí una cuenta bancaria solo para ahorrar dinero, pero cada vez que necesito más dinero, lo saco. No sé qué hacer. Tú y yo ganamos la misma cantidad de dinero, pero siempre estás bien. Sabes cómo ahorrar dinero, ¿verdad? Ayúdame, por favor. Necesito saber. Bueno, esa es la verdad. Siempre trato de ahorrar algo de dinero. Sé que es muy importante. No soy un experto, pero sí. ¿Quieres? Puedo darte algunos consejos sobre cómo ahorrar dinero. Sí, por favor. Estoy cansado de pedir dinero prestado a fin de mes. Mmm, está bien. Lo primero que debes hacer es establezca un presupuesto mensual. Hacer un presupuesto mensual es una excelente manera de ahorrar más dinero. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Al tener un presupuesto, te vuelves más consciente de tus hábitos de gasto. Y en lugar de gastar sin rumbo, existen parámetros sobre cuánto puede gastar, lo que finalmente conduce a mayores ahorros. Entonces, eso es algo importante que hacer, amigo mío. Sí, pero ¿cómo puedo hacer un presupuesto mensual? Nunca he hecho algo así. Sigue estos sencillos pasos. Examina tus ingresos mensuales. Clasifique sus gastos, distinguiendo necesidades, deseos y objetivos. Realice un seguimiento de sus gastos. Presupuestos para gastos variados e irregulares, para asegurarse de que su presupuesto le ayude a ahorrar dinero cada mes. Deberá revisarlo constantemente y hacer ajustes. Tus hábitos financieros y los objetivos cambiarán con el tiempo, por lo que su presupuesto debe reflejar esos cambios. Si un presupuesto es imposible saber cuánto gasta cada mes. Y recuerda que tiene que ser un presupuesto realista. ¿Qué más puede hacer? Bien, automatice transferencias a una cuenta de ahorros. Una forma casi sencilla de ahorrar dinero cada mes. Configure transferencias automáticas de cheques de pago a una o más de sus cuentas de ahorro. Su institución financiera puede ayudarle a hacer esto. Una vez configurado, no tendrá que preocuparse por ahorrar por su cuenta. Será algo que sucederá automáticamente, haciendo que sea más fácil ahorrar antes de gastarlo. Cuente sus monedas y billetes. Otra opción es guardar el cambio manualmente dejándolo a un lado cada noche.
Una vez que tenga una cantidad considerable, puede depositarla directamente en su cuenta de ahorros. Algo que también me ayudó mucho es prepararme antes de ir a hacer la compra. Un poco de trabajo antes de ir al supermercado puede ser de gran ayuda para ahorrar dinero en la compra. Es necesario hacer una lista de compras para evitar comprar impulsivamente algo que no necesita. Aprenda cómo obtener cupones y unirse a programas de fidelización para maximizar sus ahorros mientras compra. También importante, minimizar el gasto en restaurantes. Realmente importante. Uno de los gastos más fáciles de recortar cuando se quiere ahorrar más son las comidas en restaurantes. ¿Te preguntas por qué? Bueno, comer fuera suele ser más caro que cocinar en casa. Si aún quieres comer en restaurante, intenta reducir la frecuencia y aprovecha. Tarjetas de crédito que recompensan el gasto en restaurantes. Este consejo me ayudó a ahorrar mucho dinero, porque cada vez que tenía hambre gastaba dinero en salir a comer con amigos o solo. Incluso cuando tenía comida en casa. Por eso, te recomiendo que sea mejor que prepares la comida en casa. No solo es más barato, sino que también puede ser mucho más saludable. Créeme. ¿Qué otra cosa? Ah, Otra cosa que hice para ahorrar dinero fue cancelar las suscripciones no utilizadas. Al cancelar algunos que no usa, o si los que puede vivir, puede ahorrar cientos cada mes. Considere cancelar suscripciones a gimnasios, juegos en línea, televisión y servicios de transmisión de música, revistas y más cosas que ya no usas. Te sorprenderá saber cuánto dinero puedes ahorrar. ¿Qué otra cosa? Negocie su cable y facturas telefónicas. De mucha ayuda. Sus facturas de cable y teléfono no siempre son inamovibles. De lo contrario, es posible negociar con su proveedor y recibir tarifas mensuales más bajas. Si no sabes cómo hacerlo, te ayudaré con eso. No te preocupes. Hacer esto. Investigue a su proveedor y sus competidores. Conozca sus respectivos precios, paquetes y términos. Esté preparado para irse y cambiar de proveedor. Menciona a tu historial como cliente fiel. Finalmente, sea amable, pero firme. Las empresas te harán descuentos porque no dejes de pagar por sus productos. Además, lo que puedes hacer es fijarte objetivos de ahorros. Establecer un pero específico. Puede ser ahorrar $5,000 en una cuenta de jubilación individual este año, o pagar la deuda de mi tarjeta de crédito más rápido, porque necesitas hacer algo como esto. Bueno, te ayudará a mantenerte motivado para ahorrar cada vez más dinero. Lo hice y funcionó. Me propuse un objetivo importante. Decidí que iba a viajar a Europa. Necesitaba $5,000. Apliqué todos los métodos que he mencionado y funcionó. El año pasado fui a Europa. Ya veo. Lo haré. Pero todavía tengo muchas preguntas sobre cómo ahorrar dinero.
Tengo un amigo que es experto en finanzas. Si quieres puedes hacerle tus preguntas y él te las responderá. Si también quieres este video, dale me gusta y comenta este video. Cuídense. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.